Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, dándoles esperanza y nuevas de salvación. Amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén. Dice la Biblia que tú y yo somos pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, pero la razón por la cual Dios nos ha hecho su pueblo es para, dice el apóstol Pedro, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesús dijo también que la mies es mucha, que el trabajo es mucho y los obreros son pocos. Así es que vamos a cantar esta canción, Será llena la tierra, y vamos a
declarar que tú y yo estamos dispuestos a ir y predicar el Evangelio en cualquier oportunidad que Dios nos dé. Vamos a animarnos a seguir compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Alza tus ojos. Mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor, será
Hola a todos, qué bendición poder saludarlos el día de hoy. Agradezco al Señor por una nueva oportunidad que me da de poder compartir con ustedes el mensaje de su palabra. Hoy seguimos con nuestra serie de mensajes del libro de Lucas. Al mensaje de hoy lo he titulado Ayudando a otros a acercarse a Jesús, y la referencia bíblica es Lucas capítulo 5, del verso 17 al verso 26. Yo estaré leyendo de la Nueva Versión Internacional. Por favor, acompáñeme a leer el verso 17 del capítulo 5 de Lucas. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Esta historia que Lucas nos narra en el capítulo 5 está registrada en 3 de los 4 evangelios, en Mateo 9, en Marcos 2 y Lucas 5, que es en donde está el pasaje que estamos estudiando el día de hoy. Aunque en su relato Lucas no nos dice en qué ciudad estaba Jesús en esta ocasión, Marcos sí nos dice que Jesús en esta ocasión estaba en una casa en la ciudad de Capernaum. Capernaum fue la ciudad donde Jesús vivió durante el desarrollo de su ministerio. Algunos creen que la casa en donde estaba Jesús en esta ocasión era la casa de Pedro, uno de los 12 discípulos de Jesús. Pero el texto no nos provee ese detalle. Lucas solo nos dice que estaba en una casa en Capernaum. El relato dice que mucha gente se enteró de que Jesús estaba en Capernaum y fueron a la casa donde él estaba para escuchar sus enseñanzas. Entre la gente que estaba en la casa había algunos fariseos y algunos maestros de la ley, líderes religiosos que también habían viajado de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Como lo he mencionado en mensajes anteriores, los fariseos, los maestros de la ley, los líderes religiosos, constituían un grupo que siempre estaba cerca de Jesús. Siempre estaban pendientes de lo que Jesús hacía y decía. Pero lo hacían no porque amaban a Jesús o porque realmente querían conocerlo o porque creían en él como el Hijo de Dios, como el Mesías enviado por Dios. Estaban cerca de Jesús para ver en qué se equivocaba, para ver en qué falta lo sorprendían, para acusarlo, para desacreditarlo, para tratar de encontrar argumentos que probaran que Jesús no era el Salvador y el libertador que Israel esperaba. Se acercaban a Jesús impulsados por motivos maliciosos. Esa fue la agenda de los fariseos durante todo el tiempo del ministerio de Jesús en la tierra. Aunque seguramente hubo algunos fariseos que se acercaron a Jesús deseando realmente conocerlo, como fue el caso de un hombre llamado Nicodemo, la mayoría de las veces que se acercaban a Jesús era con malas intenciones. En esta ocasión, Jesús está enseñando y allí sentados en primera fila, en los asientos VIP, estaban los fariseos, los expertos en la ley de Dios. Marcos, en su relato de esta misma historia, dice que se había corrido la voz de que Jesús estaba en Capernaum. La gente de Capernaum y de las ciudades alrededor se enteraron que Jesús estaba en la ciudad. Eso atrajo a mucha gente a la casa donde Jesús estaba. Mucha gente, por diferentes razones, querían estar cerca de Jesús y escuchar sus enseñanzas. Algunos lo hacían porque de verdad amaban a Jesús, porque creían que Jesús era el Hijo de Dios. Otros lo hacían por simple curiosidad y otros, como los fariseos, seguían a Jesús y estaban cerca de Jesús por razones maliciosas. Leamos el verso 18 para ver qué sigue pasando en el relato. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús. Lucas nos dice que mientras Jesús está enseñando, llegaron hasta la casa donde él estaba unos hombres que llevaban cargando a un paralítico sobre una camilla. Obviamente por su condición, por su enfermedad, ese hombre no podía caminar, no podía valerse por sí mismo para ir de un lugar a otro. En los tiempos de Jesús, obviamente no había sillas de rueda ni ninguno de los equipos mecánicos y tecnológicos que hay en la actualidad que sirven para ayudar a personas que por alguna condición física, alguna enfermedad no pueden caminar.
Las personas que tenían alguna condición que les impedía caminar, como lo era el caso de este hombre de la historia, dependían totalmente de la ayuda de otras personas que los cargaran para llevarlos de un lugar a otro, para llevarlos a donde querían o necesitaban ir. Y la forma en que los cargaban para moverlos de un lugar a otro era sobre una especie de camilla. Eso facilitaba el traslado, ya que esas camillas estaban diseñadas para ser cargadas por varias personas a la vez. Aunque Lucas no nos dice cuántos hombres eran los que cargaban esa camilla con el paralítico encima, Marcos sí nos da esa información. Marcos 4:3 dice: entonces llegaron 4 hombres que le llevaban a un paralítico. Mientras Jesús está impartiendo sus enseñanzas en aquella casa, llegan esos 4 hombres cargando al paralítico, y esos 4 hombres tenían un objetivo en mente: poner enfrente de Jesús al hombre paralítico, aquel hombre enfermo que llevaban cargando. Dice Lucas que esos hombres procuraban, es decir, estaban buscando diligentemente llegar hasta donde estaba Jesús para poner al paralítico delante de él, delante de Jesús. Leamos el verso 19 para ver qué sigue pasando en la historia. El verso 19 dice esto: pero no pudieron a causa de la multitud, así que subieron a la azotea y, separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Los hombres querían entrar a la casa para poner al hombre enfermo delante de Jesús, pero no lo pudieron hacer porque la casa donde estaba Jesús estaba llena, estaba abarrotada de gente. Marcos, en su relato de esta misma historia, dice que era tanta la gente que había ido a escuchar a Jesús que no cabían en aquella casa, y que mucha gente no había podido entrar y se tuvieron que quedar en la parte de afuera de la casa y desde afuera escuchar a Jesús. La casa estaba saturada de gente. Cuando los 4 hombres intentaron entrar a la casa para llevar al paralítico hasta donde estaba Jesús, no tuvieron éxito. Seguramente intentaron abrirse paso en medio de la multitud, pero la gente no les permitió entrar. Seguramente entre toda esa gente que estaba en la casa había gente insensible, gente indiferente a la necesidad de los demás. Personas que vieron la condición de aquel paralítico y vieron la intención de aquellos 4 hombres de acercar a Jesús, de acercar a aquel hombre a Jesús, pero no les importó nada de eso y no les dieron oportunidad de entrar. Lo más seguro es que entre toda la gente que estaba en la casa había otros que también habían llevado a sus enfermos para acercarlos a Jesús, para ver si Jesús los sanaba. Y esas personas no estaban dispuestas a darle la oportunidad a otro enfermo de llegar a Jesús antes que ellos. No iban a perder su lugar en la fila. Aparte de eso, parte de la casa estaba ocupada por los fariseos y por los maestros de la ley. Y si había personas insensibles a la necesidad de otros, personas sin compasión por los demás, eran precisamente los fariseos. Ellos no se iban a levantar de su lugar para permitir que aquel paralítico o que cualquier otra persona en necesidad llegara a donde estaba Jesús. Los 4 hombres intentan llegar a Jesús, pero la multitud se los impedía. Pero estos hombres no se iban a rendir en su intento por llevar al paralítico hasta donde estaba Jesús. Y en su determinación por lograrlo, hacen algo que llama mucho la atención y algo bastante atrevido. Dice el relato que se subieron al techo de la casa en donde estaba Jesús y empezaron a remover, a quitar las tejas del techo. Ahora, subirse al techo no fue algo fácil. No usaron un elevador o escaleras eléctricas, obviamente nada de eso existía. Comúnmente se construían escaleras por parte de afuera de las casas para poder llegar al techo. Subir por las escaleras cargando al paralítico no debió ser una tarea fácil, pero esos 4 hombres lograron subirlo. Cuando llegaron al techo, empezaron a remover las tejas del techo de una casa que no era de ellos, era una casa ajena. Después de remover la suficiente cantidad de tejas, lograron abrir un hueco,
crearon una abertura lo suficientemente grande para a través de esa abertura poder bajar al paralítico y ponerlo cerca de Jesús. Seguramente usaron algunas cuerdas o algunas sogas para amarrar la camilla y poder bajarlo. Cuando lo bajaron, aquel hombre enfermo, paralítico, quedó en medio de la gente justo enfrente de Jesús. Aquellos hombres habían hecho un cálculo exacto para abrir el techo en el punto preciso. Estudiaron bien el área y lograron su objetivo. Finalmente, aquel hombre paralítico, enfermo, está cara a cara con Jesús. Cuando Jesús vio lo que aquellos hombres habían hecho, cuando vio la osadía, el atrevimiento, el valor que tuvieron y el riesgo que tomaron para ayudar a aquel hombre a llegar hasta donde él estaba, hasta donde Jesús estaba, Jesús reacciona de la siguiente manera. Vamos a leer el verso 20. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Seguramente algunos de los que estaban en la casa esperaban que Jesús reprendiera a aquellos hombres por haber hecho lo que hicieron. Los que sí era seguro que esperaban que Jesús los reprendiera eran los dueños de la casa. Habían arruinado parte del techo de aquella casa, de su casa, y eso iba a costarles dinero para repararlo. Pero para sorpresa de todos, Jesús no los reprendió por eso, no los regañó, no les llamó la atención. En lugar de eso, Jesús inicialmente hizo lo siguiente. Primero, Jesús vio la fe de ellos. Jesús se dio cuenta, Jesús observó, le prestó atención a la fe que tenían aquellos hombres. Aquellos hombres tenían fe, tenían la confianza, tenían la convicción, tenían la certeza de que si lograban llevar a aquel hombre enfermo ante Jesús, Jesús obraría en su vida. Tenían fe en que Jesús haría algo en la vida de aquel hombre. Y Jesús vio, Jesús tomó nota de eso, tomó nota de la fe que aquellos hombres tenían. Lo segundo que Jesús hace es decirle al paralítico: amigo, tus pecados te son perdonados. Es importante notar que Jesús llama amigo a aquel hombre paralítico, a aquel hombre enfermo. Eso como una muestra de afecto, como una muestra de aprecio, de amor y sin duda alguna como una muestra de empatía. Para aquel hombre, el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, le llamara amigo debió haber sido algo muy significativo. En los tiempos de Jesús, las personas con enfermedades como la lepra y las personas lisiadas, los cojos, los paralíticos, sufrían rechazo, sufrían marginación social porque se creía que la enfermedad que padecían era un castigo de Dios por algún pecado que habían cometido. La creencia era que esas enfermedades eran una consecuencia de algún pecado de la persona enferma o alguna consecuencia de algún pecado de sus padres. Eran vistos como personas que tenían una maldición de parte de Dios en sus vidas. La mayoría de gente evitaba juntarse con ellos. Creían que si se juntaban con ellos, si se juntaban con esos enfermos, habría alguna consecuencia para ellos. Pero Jesús, el Hijo de Dios, llama amigo a aquel hombre paralítico. Eso debió ser muy confortante y muy especial para aquel hombre. Luego Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Amigo, tus pecados te son perdonados. Jesús sabía que la necesidad más grande que tenía aquel hombre no era la enfermedad física, sino la enfermedad espiritual. Y es que desde la perspectiva de Dios, la mayor necesidad de los seres humanos no es una necesidad física, sino una necesidad espiritual. La mayor necesidad es la sanidad de la enfermedad llamada pecado. El mayor milagro que una persona puede recibir es la sanidad de su alma. Cualquier sanidad física es temporal, es pasajera. ¿Por qué? Porque no importa que una persona reciba un milagro de sanidad física, algún día esa persona igual va a morir.
porque esa es la ley de la vida terrenal, esa es la ley de nuestra vida aquí en el mundo. Una sanidad física solo trae beneficios físicos y son beneficios temporales. Una sanidad de una enfermedad física solo durará el tiempo de vida de la persona que recibió el milagro de sanidad. Pero la sanidad espiritual, la sanidad de la enfermedad del pecado, tiene beneficios eternos. El perdón de nuestros pecados tiene implicaciones eternas, implicaciones que trascienden esta vida. El perdón de nuestros pecados no solo cambia nuestra vida aquí en la tierra, el perdón de pecados también cambia nuestro destino eterno. El perdón de pecados tiene implicaciones eternas. Jesús le dice a aquel hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora, algo que no vemos en la historia es que el hombre nunca pidió perdón verbalmente, nunca le pidió perdón a Jesús con palabras. Nunca vemos al hombre pedir perdón de una manera audible. Sin embargo, Jesús le otorga el perdón de sus pecados. Hay una posibilidad, una probabilidad de que la parálisis que aquel hombre sufría le impedía también hablar. No leemos que ese hombre haya pronunciado palabra alguna antes de ser sanado físicamente. Pero como Jesús conocía y podía ver el corazón de aquel hombre, vio lo que aquel hombre estaba pensando. Jesús conocía sus intenciones y Jesús sabía exactamente lo que aquel hombre estaba sintiendo. Es claro que Jesús perdonó los pecados de aquel hombre porque vio el arrepentimiento en su corazón. Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Cuando los fariseos, los maestros de la ley, los líderes religiosos escucharon a Jesús perdonar los pecados de aquel hombre, así reaccionaron de esta manera. Vamos a leer el verso 21. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los fariseos y los maestros de la ley en esta ocasión muestran una vez más la incredulidad que tenían en cuanto a la deidad de Jesús. No creían que Jesús era Dios. Cuando escucharon a Jesús perdonar los pecados de aquel hombre, en su mente, en sus pensamientos, empezaron a juzgar lo que Jesús estaba haciendo. Lo empezaron a acusar de hablar blasfemias. Lo acusaron de ofender, de injuriar, de insultar a Dios. En su mente empezaron a acusar y a condenar a Jesús porque, según ellos, Jesús estaba pretendiendo usurpar el lugar de Dios. Según ellos, Jesús estaba apropiándose de un título, de una posición, de una identidad que no le pertenecía. En su mente dijeron, solo Dios puede perdonar pecados. Y como ellos no creían que Jesús era Dios, cuando escucharon perdonar los pecados a aquel hombre, cuando escucharon que Jesús perdonaba los pecados de aquel hombre, se escandalizaron. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Se preguntaron. Y tenían razón. Solo Dios puede perdonar pecados. Ningún hombre, entiéndase, ningún ser humano tiene el poder para perdonar pecados. Ningún hombre, no importa el título o la posición que tenga dentro de una organización religiosa, ningún hombre puede perdonar pecados. Ningún pastor puede perdonar pecados, ningún cura, ningún sacerdote puede perdonar pecados, ningún ser humano tiene el poder ni tiene la autoridad para perdonar pecados. Otorgar el perdón de pecados es algo que solo Dios puede hacer, nadie más. Los fariseos tenían razón en eso, solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús tiene el poder y la autoridad de perdonar pecados porque Jesús es Dios. El problema de los fariseos y de los maestros de la ley era que no creían que Jesús era Dios. Por eso se escandalizaron cuando oyeron a Jesús decir que los pecados de aquel hombre eran perdonados. Veamos la respuesta de Jesús a la actitud o ante la actitud de los fariseos. El verso 22 dice esto: pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué razonan así?
Aunque los fariseos no expresaron verbalmente sus pensamientos, aunque no pronunciaron palabra alguna, Jesús supo exactamente lo que ellos estaban pensando. ¿Y cómo pudo saber Jesús lo que estaban pensando? Lo supo porque Jesús es Dios. Jesús puede ver lo más profundo y lo más íntimo en la vida de cada ser humano. Jesús conoce nuestros pensamientos. Jesús conoce todo acerca de nosotros. El salmista David expresa en el Salmo 139 que Dios conoce nuestros pensamientos y también conoce nuestras palabras. Escuche esto, aún antes de que salgan de nuestra boca. Y es que si Dios conoce nuestros pensamientos, también conoce nuestras palabras antes de que salgan de nuestra boca, porque las palabras se generan primero en el pensamiento. Jesús supo lo que los fariseos estaban pensando y como respuesta a lo que estaban pensando, Jesús les hace una pregunta. Les pregunta, ¿por qué razonan así? ¿Por qué están teniendo esos pensamientos? Y luego en el verso 23 Jesús les pregunta, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados o levántate y anda? Jesús le hace una pregunta a los fariseos con la intención de confrontar su manera de pensar y para confrontar la visión que ellos tenían de él. Jesús les pregunta, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Desde la lógica humana, era más fácil decir tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede decir te perdono tus pecados, pero eso no es algo que se pueda comprobar, no es algo evidente, no es algo palpable. Sin embargo, hacer caminar a un paralítico era más difícil porque para comprobar la sanidad tendría que haber una prueba visible, una prueba física, una evidencia palpable. Para comprobar la sanidad de aquel paralítico era necesario una prueba factual inmediata. Aunque en realidad las dos cosas no solo eran difíciles, eran imposibles de hacer. ¿Por qué? Porque solo Dios puede verdaderamente perdonar pecados y solo Dios podía decirle a un paralítico, levántate y anda. Con eso, Jesús estaba estableciendo que para un hombre común y corriente, las dos cosas eran difíciles e imposibles de hacer, pero no para él, porque él era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Solo Dios podía hacer esas dos cosas. Esto es lo que Jesús les dice después, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús no solo perdonó los pecados de aquel hombre, también lo sanó de su parálisis. A través de eso, Jesús una vez más estableció que, aún estando en su condición de hombre, Jesús era Dios, Jesús es Dios. Jesús les dijo, ustedes creen que solo Dios puede perdonar pecados y creen que solo Dios puede hacer milagros y tienen razón. Así que para que sepan, para que comprueben, para que reconozcan que yo soy hijo de Dios y para que sepan y comprueben que tengo autoridad para perdonar pecados y también tengo autoridad para hacer milagros, voy a sanar a este paralítico. Entonces, Jesús se dirige al paralítico y le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El verso 25 y 26 dice lo siguiente, vamos a leerlo. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían, hemos visto maravillas. En cuanto Jesús le ordenó al paralítico que se levantara, aquel hombre se levantó y tomó su camilla tal como Jesús se lo mandó. Los fariseos podían poner en tela de duda el perdón de pecados porque no era algo visible, no era algo que ellos podían comprobar, pero la sanidad instantánea de aquel paralítico era una evidencia irrefutable del poder que tenía Jesús y era una evidencia de que Jesús era Dios. No podían negar un milagro tan evidente como la curación instantánea de una parálisis.
Jesús, en una demostración de su gran poder, hizo que aquel hombre paralítico recibiera sanidad y pudiera caminar otra vez, o a lo mejor por primera vez en su vida, porque no sabemos si aquel hombre había nacido con la parálisis. Aquel hombre, cuando se vio sano completamente, empezó a exaltar a Dios. Dice el texto que se fue a casa alabando a Dios, se fue a casa celebrando, lleno de alegría, lleno de gozo. Y cómo no, ese día sin duda fue el mejor día de su vida. Recibió la sanidad de su alma y obtuvo la salvación y la vida eterna porque sus pecados fueron perdonados. Eso ya era motivo suficiente para estar alegres, para estar contentos, para tener gozo. Pero el perdón de pecados no fue lo único que aquel hombre recibió de parte de Jesús. También recibió la sanidad de la parálisis que lo había tenido postrado en una cama, tal vez desde su nacimiento. Cuando toda la gente que estaba en la casa vio el milagro que Jesús había hecho, dice el texto que se llenaron de temor, se llenaron de asombro, estaban admirados por lo que estaban presenciando. Lo que Jesús hizo fue tan impresionante que impactó a todos los que fueron testigos de aquella gran manifestación del poder de Jesús. Aunque podemos extraer muchas lecciones o muchas aplicaciones de esta historia que nos narra Lucas, permítame enfatizar una de esas aplicaciones. Esa aplicación tiene que ver con el título del mensaje de hoy, que es ayudando a otros a acercarse a Jesús. Quiero enfatizar la misión que tenían aquellos 4 hombres de llevar a Jesús a una persona necesitada. Vemos en esta historia a 4 hombres que agotaron todos los recursos y todas sus posibilidades para lograr llevar a Jesús a un hombre necesitado de la misericordia, de la gracia y del amor de Dios. Algunos creen que esos 4 hombres eran amigos de aquel hombre paralítico. No podemos saber eso con exactitud porque en el relato no encontramos esa información. No sabemos si eran amigos de aquel paralítico o no, pero eso no es lo realmente importante. Lo importante es que esos 4 hombres se dieron cuenta de la necesidad de aquel hombre y se dispusieron a ayudarlo. Conocían el problema, pero también conocían la solución. Conocían a una persona necesitada, pero también conocían a alguien que podía ayudar a esa persona con esa necesidad. Esos hombres no fueron indiferentes a la necesidad de aquel hombre, no ignoraron su necesidad. Sabían que si lograban llevar a ese hombre paralítico hasta donde estaba Jesús, aquel hombre podía encontrar la ayuda y el socorro que tanto necesitaba. Aquellos hombres sabían que Jesús era el Hijo de Dios, sabían que en Jesús había esperanza, sabían que en Jesús había misericordia, sabían que en Jesús había gracia, sabían que en Jesús había compasión, sabían que en Jesús había amor, pero no cualquier clase de amor, era un amor diferente, era un amor incondicional, un amor que nada ni nadie más puede ofrecer en este mundo. Aquellos hombres sabían que en Jesús había esperanza y por eso no descansaron hasta cumplir con su misión de ayudar a aquel paralítico a acercarse a Jesús. Y esa es la misión, iglesia, de todos aquellos que hemos conocido la misericordia y la gracia, a los que hemos conocido el amor y el perdón de Jesús. Hay un mundo necesitado de la misericordia, del perdón, de la gracia y del amor de Jesús. Y Dios desea usarnos, a usted y a mí, para ayudar a otros a acercarse a Jesús. Por su condición, por la condición en la que estaba, aquel hombre no podía por sí mismo llegar a Jesús. Pero Dios en su providencia puso en el camino de aquel hombre necesitado a 4 personas, a 4 hombres que agotaron todos los recursos para ayudar a aquel hombre a llegar a Jesús. ¿Sabe? Hay personas que desean acercarse a Jesús, pero no saben cómo hacerlo. Esas personas necesitan que alguien los guíe,
que alguien los ayude a llegar a Jesús. Y Dios quiere usarnos, a nosotros, a usted y a mí, para ayudar a esas personas a acercarse a Jesús. Los 4 hombres de la historia no se rindieron en su esfuerzo por lograr su objetivo, por lograr su misión, que era poner a aquel hombre enfrente de Jesús. Ningún obstáculo fue lo suficientemente grande para desanimarlos y para hacerlos que se rindieran. Ellos pudieron haberse desanimado y olvidarse de la idea de acercar al paralítico a Jesús. Y cuando uno de ellos dijo, ¿y qué tal si lo subimos al techo? Los otros pudieron haber dicho, ¿estás loco? ¿Sabes lo difícil que va a ser subir con este hombre al techo? ¿Sabes lo difícil que va a ser subir cargando a este hombre con todo y su camilla? Olvidémonos de eso. Lo podemos intentar otro día. Ellos pudieron haber dicho eso, pero el deseo de aquellos hombres de acercar a este hombre en necesidad, el deseo de acercarlo a Jesús fue más grande que todos los obstáculos que tenían enfrente de ellos. Estos hombres habían experimentado la misericordia, la gracia, el perdón y el amor de Jesús y querían deseaban desesperadamente que aquel hombre enfermo, que aquel hombre en necesidad también experimentara lo mismo que ellos habían experimentado. No quisieron ser ellos los únicos que gozaban de todo lo que Jesús ofrece. No fueron egoístas. La actitud de aquellos hombres fue, nosotros no podemos darte lo que tú necesitas, pero sí podemos ayudarte a llegar a alguien que sabemos, que estamos seguros, que sí puede darte lo que tú necesitas. Sí podemos guiarte hacia alguien que puede ayudarte. Su nombre es Jesús. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Ayudaron a aquel hombre a llegar a Jesús. El deseo de aquellos hombres era que otros conocieran a Jesús, que otros experimentaran el amor y la gracia de Jesús. Pregunta, ¿es ese también el deseo de tu corazón? ¿Es tu deseo que otros conozcan la misericordia y la gracia que te salvó a ti? ¿Qué estás dispuesto a hacer para ayudar a otros a acercarse a Jesús? ¿Estás dispuesto a ser usado o a ser usada por Dios para ayudar a otros a conocer a Jesús? No estoy hablando de hostigar a la gente para llevarlos a la iglesia. No estoy hablando de hostigar a la gente diciéndoles que se van a ir al infierno. No estoy hablando de juzgar y condenar el estilo de vida de los demás. No hagas eso, porque si lo haces, en lugar de ayudarlos a acercarse a Jesús, los vas a hacer que se alejen de Jesús. Lo mejor que podemos hacer es pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales y que nos permita ver la necesidad de la gente alrededor nuestro. Y que cuando eso pase, cuando el Señor nos permita ver la necesidad de los demás, también le podamos pedir al Señor que nos dé la creatividad para ayudar a esas personas a acercarse a Jesús. Nuestra misión es acercarlos a Jesús, es guiarlos a Jesús. Y Él, no nosotros, va a obrar en su vida. Si Dios te permite ver la necesidad de otros, es porque Él quiere usarte para ayudarlos a que se acerquen a Él. Si Dios te permite ver el pecado de una persona, es para que lo ayudes a acercarse a Jesús, quien es el único que puede perdonar los pecados. Dios no nos permite ver la necesidad o el pecado de la gente para criticarlos o para juzgarlos, no. Lo hace porque quiere que les ayudemos a acercarse a Jesús, quien es la única solución al pecado y la única solución a la necesidad espiritual de la humanidad. Y Cristo es el único que puede perdonar nuestros pecados y el único que tiene la solución para limpiarnos de nuestros pecados, porque fue Cristo quien murió en la cruz del Calvario para hacernos libres del pecado. Él es el único que puede hacerlo porque Él fue el que pagó el precio por nuestros pecados. Una vez que ayudamos a otros a acercarse a Jesús, dejamos que Jesús obre en su vida. Dejamos que Jesús, no nosotros, arregle en sus vidas lo que Él tenga que arreglar. Nuestra misión solo es guiarlos a Jesús y Él se encargará del resto. Quiero terminar este tiempo haciéndote un reto, un desafío. Te reto a que en este momento
pienses en el nombre de una persona que tú sabes que no conoce a Jesús. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, un compañero del trabajo, un compañero de la escuela, etcétera, etcétera. Y el reto consiste en que cuando Dios te ponga en la mente el nombre de esa persona, tú te comprometas con Dios, no conmigo, con Dios, a orar por esa persona o personas, si son varios nombres que Dios te pone en la mente. Y en tu oración le pidas a Dios que te dé la creatividad, que te dé ideas, que te dé los medios, los recursos para ayudar a esa persona a acercarse a Jesús. Y después confía en que Dios te dará la creatividad para ayudar a esas personas a acercarse a Jesús. ¿Aceptas el reto? Espero y confío en que tu respuesta sea un sí con mucha convicción. Si aceptas el reto y lo haces, te vas a quedar asombrado, sorprendido de lo que Dios puede hacer en la vida de esas personas. Al igual que aquellos hombres y al igual que toda la gente que estaba en esa casa donde estaba Jesús, tú también vas a ver milagros en la vida de aquellos a quien tú ayudes a acercarse a Jesús. No calles, no escondas la gracia, la misericordia, el amor y el perdón que tú has encontrado en Jesús. Compártelo con los demás. Oremos. Señor Jesús, gracias este día por el recordatorio en tu palabra, Señor. Primero, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Señor, al perdonar nuestros pecados a aquellos que ya hemos puesto nuestra confianza en ti, Señor. Gracias por amarnos incondicionalmente. Gracias porque tú eres un Dios que se compadece de los demás. Gracias porque en ti podemos encontrar misericordia, podemos encontrar ayuda, podemos encontrar gracia, podemos encontrar el perdón de nuestros pecados, Señor. Muchas gracias por haber ido a la cruz por nuestros pecados, Señor. Gracias porque es a través del sacrificio que tú hiciste en la cruz que hoy nosotros podemos venir a ti sin ningún temor de ser rechazados. Señor, este día yo te pido por cada persona que me está viendo, que están aceptando el reto, Señor, de ayudar a otros a acercarse a ti. Yo te pido que tú les des creatividad en cómo hacerlo, que tú les des ideas de cómo hacerlo, que tú pongas las oportunidades, que tú pongas los tiempos, que tú pongas los recursos para que esta persona que se comprometió hoy contigo a ayudar a otro a acercarse a ti, lo pueda hacer. Ayúdanos a no callar lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a compartir con otros la gracia y la misericordia que ahora tenemos en ti, Señor. Gracias por tu palabra. Padre, yo te pido por cada persona que me está viendo, que me está escuchando, que aún no te conoce. Señor, yo te pido que tú hables a su corazón y que ellos puedan encontrar en ti la solución al mayor problema de la humanidad, que es el perdón de pecados, Señor. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Oro que tengan una semana de mucho éxito en el Señor. Si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.